¿Te ha pasado alguna vez que escuchaste una canción y luego no pudiste sacártela de la cabeza? Incluso si no te gustaba tanto, la repetías sin querer porque las letras eran muy pegajosas. ¿Sabías que podrías aprovecharlo para aprender un idioma? De esta manera es mucho más fácil memorizar las palabras, e incluso memorizarlas en contexto en el que se usan. Si eres una persona auditiva o simplemente te gusta la idea, puedes aprovecharlo usando las canciones que te gustan para aprender un idioma. Pero, ¿es posible aprender un idioma solo con la música? Pues no, solo con la música no es posible, pero ayuda muchísimo, porque así podrás aprender muchas palabras y frases y mantenerte motivado. Y para aprovecharlo al máximo es importante hacerlo correctamente. ¿Y qué son las principales ventajas de aprender un idioma con música? Primero, es mucho más fácil memorizar las palabras. Segundo, en muchas canciones se usa un vocabulario que se usa en conversaciones de cada día. Y tercero, puedes escuchar una canción en cualquier sitio. Entonces, ¿te encanta la música? ¿Disfrutas de la magia que la música aporta a nuestras vidas? ¿O simplemente miras este video para ver cómo es posible aprender un idioma de esta manera y no quieres saber nada de magia y cuentos de hadas? Da igual, porque ahora te cuento cómo hacerlo. Lo puedes hacer tú solo o usando unas apps de aprender idiomas con música. Una de las más conocidas se llama Lyrics Training. Allí escuchas una canción y luego tienes que rellenar los huecos en el texto con las palabras de la canción. Puedes elegir entre más de 10 idiomas y aprender varias canciones. También existen 4 niveles según la dificultad. Todo esto te hace escuchar la canción con mucha atención. Y también aprendes muchas palabras, especialmente las que tienes que escribir para rellenar los huecos. Hay varias canciones, algunas de ellas son para niños y otras son para adultos. Algunas usan un vocabulario de la calle y otras no tanto, así que elige bien la canción cuando apenas estás empezando, porque si no, puedes acabar hablando otro idioma usando un vocabulario gángster y otros van a pensar que formas parte de un grupo de mafiosos. Si te gusta cantar y también necesitas un aspecto social, es decir, aprender idiomas en equipo, puedes usar una app que se llama Smule o Smule, no sé cómo pronunciarlo, pero aquí la app te hace cantar una parte de la canción y otra parte la canta otra persona que usa esta app, un completo desconocido. Y es súper interesante si te gustan estas cosas. Además, podéis grabar el vídeo también y veros mientras estáis cantando. Mayoría de las veces vas a cantar con la grabación de otra persona, es decir, esta persona ya había terminado de cantar. Pero también existe una opción de cantar en vivo, directamente con alguien, y puede ser súper divertido. También hay personas que cantan muy bien, por eso si cantas mal como yo, te puede incluso dar vergüenza de cantar con personas que suenan como cantantes profesionales. Obviamente, para poder cantar es necesario conocer la canción por lo menos un poco, pero es una manera perfecta de practicar el idioma y perder la vergüenza de hablar, porque hay que cantar en voz alta, evitar confundir las palabras y hay que pronunciarlas bien. Y todo esto lo haces delante de un extranjero. Después de esto va a ser mucho más fácil abrir la boca para hablar en otro idioma, porque cantar bien puede ser más difícil que hablar. Y si no te gusta usar una app o eres una persona muy privada, hay otras estrategias que puedes usar. Elige una canción en otro idioma que te gusta. Y primero, escúchala varias veces durante varios días para conocerla mejor. Segundo, encuentra letras de la canción y sigue escuchándola, pero mirando las letras. Tercero, empieza a cantarla leyendo las letras. Practícalo bien. Escucha de nuevo la canción cada vez que no estás seguro cómo pronunciar alguna cosa. Y cuarto, aprende a cantar partes de la canción sin mirar la letra. Y esto es todo. ¿Te has dado cuenta que en ningún momento no te he dicho que deberías mirar el significado de las palabras que cantas? Puedes hacerlo si quieres. Puedes mirar cada palabra que te llama la atención porque no sabes su significado y crees que es importante. Pero si tomas una canción como un proyecto de traducirla entera, esto puede quitar la magia de todo el proceso. En otras palabras, todo se puede convertir en algo aburrido. Sí, es importante finalmente saber lo que estás cantando, pero hazlo poco a poco, mirando cada vez una palabra que no sabes. Además, a veces puedes encontrar la traducción de esta canción y quitártelo de encima. Cuando aprendes a cantar una canción en otro idioma que todavía no conoces muy bien, estás practicando a usar todas estas palabras nuevas que aparecen en la canción cada vez que la cantas. Y vas a prestar mucha atención en pronunciar estas palabras correctamente, porque esto es importante para que la canción suene bien. Y si quieres llevar todo el proceso a un extremo, puedes hacer lo siguiente. Grabarte mientras estás cantando en otro idioma y publicarlo en el YouTube, TikTok u otra plataforma. Como sabes que los demás te van a ver cantando, vas a esforzarte para hacerlo bien. Esta presión y estrés de que otros te pueden criticar te van a motivar mucho. Pero si tu talento de cantar es equivalente al de un oso pardo, igual que al mío, entonces publicarte cantando igual no es para ti. Y finalmente, ¿cuánto realmente puedes aprender usando la música? La respuesta es mucho, pero no tanto como para hacerlo la única manera de aprender idiomas. Muchos cantantes profesionales de ópera tenían que aprender a cantar en varios idiomas, y muchos de ellos verdaderamente pueden hablarlos. Pero no solo por cantar. Poder cantar en otro idioma te va a motivar mucho y vas a querer aprender mejor el idioma usando otras técnicas, pero cantar por sí solo no es suficiente. Un método que puedes usar es escribir para aprender un idioma.
Puedes ver este vídeo aquí para saber cómo hacerlo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Hasta el próximo vídeo.